De los cursos recibidos, el policía como primer respondiente y juicio de CIDEPOL, elaboración del informe policía homologado de CIDEPOL, técnico básico en gestión integral de riesgo en APROC. Y bueno, en relación a actividades de investigación, forma parte de algunas actividades académicas de la UNILI. Por mencionar algunas, en el proyecto de investigación en la materia Derecho Procesal Penal, proyecto en la materia Diseño del Trabajo de Investigación, proyecto de investigación en la materia Proximidad Social, proyecto de investigación de la materia Política Criminal y proyecto de investigación de la materia Georreferencia y Cartografía Delictiva. Bueno, pues le damos el uso de las palabras. Okay, muchas gracias. Bueno, como ya les Salvador Suárez Gabriel, activo de la Policía Federal, pertenezco a la División de Fuerzas Federales y ahorita voy a realizar lo que es la exposición denominada la función e importancia del primer respondiente. Probablemente todos hemos escuchado hablar acerca de lo que es un primer respondiente, ¿no? Algunos se han a imaginar el primer policía que llega a realizar levantamiento de indicios, llevar a cabo acciones de toma de denuncias o alguna situación por ese estilo, ¿no? Cada uno tendrá una idea diferente. Lo que pasa es que en los últimos años se ha venido modificando este planteamiento del primer respondiente. Anteriormente, el primer respondiente involucraba lo que era tanto al personal de protección civil, paramédicos y todas las demás autoridades policiales. Ahorita con la nueva actualización del primer respondiente, únicamente el policía primer respondiente es aquel servidor público, por así llamarlo, que pertenece a instituciones de seguridad pública, que realiza funciones de seguridad pública y prácticamente es una persona que se encarga de la seguridad pública. En ese sentido no podemos nombrar a personal que realiza funciones de seguridad pública para los militares, ni a los marinos, ni a los de protección civil, porque no pertenecen a una institución de seguridad pública. El primer respondiente hace unos años era una forma muy diferente de decir, pero ahorita ya el policía ya es totalmente diferente. Pero para más o menos comprender un poco más el trabajo del primer respondiente, me gustaría primeramente leerles y hablarles de lo que es un policía. Hace unos años leí aquí mismo en la universidad un poema que dice: el policía debe ser una mezcla de todos los hombres, un santo y un pecador, un diablo y un dios. Es al mismo tiempo el más buscado y el menos deseado entre los hombres. Es un ser extraño al que se le llama señor de frente y perro por la espalda. Debe ser tan diplomático que pueda mediar en un altercado entre dos individuos, haciéndoles creer a cada uno de ellos que han ganado. Si el policía va bien vestido, es un presumido. Si su forma de vestir es descuidada, es un abandonado. Si es agradable, es un loco. Si no lo es un gruñón. El policía debe ser capaz de sostener una pelea con dos hombres que sean 2 veces más fuertes y más jóvenes que él, sin dañar su uniforme y sin ser brutal. Si consiguen pegarle, es un cobarde. Si él es quien pega, es un bruto. Tiene que tomar una decisión en un instante, cuando la misma cuestión le llevaría varios meses a un abogado. Tiene que ser el primero en llegar al lugar del accidente y dar un diagnóstico de lo más preciso. Devolver la respiración, cortar una hemorragia, entablillar una articulación, traer al mundo un bebé y, sobre todo, asegurarse de que una víctima vuelva bien indemne a su casa. El policía debe ser un experto en el manejo de las armas de fuego. Tiene que ser capaz de sacar su arma de inmediato y alcanzar su objetivo allí donde no le haga ningún mal grave a un asesino que no se tentó el corazón para matar a una persona. Después de brindarle atención médica y explicar exhaustivamente por qué ha disparado. Un policía debe conocer todo y saber de todo, pero no debe de decir nada. Tiene que saber dónde se cometen los pecados del mundo, pero no cometer ninguno. Tiene que partir de un solo cabello, descubrir el delito, el arma del crimen, el nombre del culpable y dónde se le puede encontrar. Si él lo encuentra, es un afortunado; si no, es un inútil. Si es ascendido, es porque tuvo que haber conocido a alguien de alto nivel; si no lo consigue, es porque es un incapaz. El policía debe ser una pista hasta el final,
trabajar jornadas completas para encontrar un testigo que ha visto todo, pero que niega a acordarse. Escarban los desiertos y escribe informes con el fin de establecer una prueba infalible que será destruida por los sabios colegas o jueces comprados. Debe ser un pastor, un trabajador social, un diplomático, debe ser un duro, un caballero y sobre todo tiene que ser un genio, pues tiene que mantener una familia de manera irreprochable, si a pesar de todo vive lo suficiente para ver crecer a sus hijos. Como vemos realmente el policía, viéndolo de esta forma, es una persona que tiene multifunciones, entonces obviamente debe tener muchísimas habilidades, ¿no? En ese sentido, el policía es considerado como una persona habilidosa, una persona virtuosa, una persona honorable, una persona que tiene obligaciones, responsabilidades, pero hay una cosa que el policía prácticamente tiene y que ni un ciudadano puede tener, que son facultades. Esas facultades no se las da a cualquier individuo, esas facultades se las otorga lo que es el Estado, el reconocimiento de hacer cumplir la ley. Esas facultades vienen siendo lo que es el arresto, lo que es la detención, el uso de las armas y el uso de la fuerza. Son únicas facultades que el policía primer exponente debe de saber tener y son habilidades que debe de saber manejar constantemente, pero no es porque solamente sea un policía y diga, no, yo puedo, no, yo tengo las facultades, lo puedo hacer cuando yo quiera, no es cuando quiera realmente, para eso debe tener una capacitación constante. Entre esas capacitaciones existen lo que son las habilidades de desarrollo humano, son las habilidades el conocimiento del comportamiento humano, como el lenguaje corporal, debe también igual de conocer lo que es el uso de las armas, debe de conocer infinidad de cuestiones, darle atención a las víctimas de un delito, también debe de reconocer cuando una persona tiene alguna discapacidad, alguna incapacidad o sufre de alguna situación, porque a veces se suele confundir. Debe de conocer protocolos, pero principalmente debe de obedecer a la normatividad. Y la normatividad no es otra cosa más que pues hacer lo que está escrito, ¿no? El Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley nos dice esas facultades, y entre esas facultades nos obliga también igual a respetar y garantizar los derechos humanos, y esos derechos son las prerrogativas que el Estado mexicano pues nos ha facilitado y nos ha brindado. El policía debe ser un profesional, debe de tener esas evidencias, debe tener actitudes, principios, valores y, como le digo, desarrollar las habilidades. Pero al final de cuentas el tema no es el policía, el tema es el policía primer respondiente. ¿Qué hace un primer respondiente, no? El primer respondiente, como lo vemos aquí, es aquella persona de las instituciones de seguridad pública que son instituciones policiales de procuración de justicia, sistema penitenciario y dependencias encargadas, que sin perjuicio de su división o especialización a la que pertenezca, asuman la función de intervenir primero ante un hecho probablemente constitutivo de delito, conforme a la normatividad que se le aplique. El policía primer respondiente primeramente conoce de la comisión de un hecho probablemente constitutivo de delito, y la forma de conocerlo pues viene siendo tres variantes, ¿no? Actuar de manera individual y con personal de apoyo para realizar las funciones. En esta situación probablemente vemos para el primer respondiente como una persona únicamente, pero si lo vemos de una forma más fácil, podemos hablar de que el primer respondiente es una figura, porque para llevar a cabo todo este tipo de situaciones, para comprender las habilidades de la persona, del policía, no puede tomar datos al mismo tiempo, no puede entrevistar a una persona, no puede llevar a cabo el levantamiento de un cadáver, tampoco puede llevar a cabo lo que es el reconocimiento de algún hecho delictivo. Entonces debe de apoyarse con su equipo. Entonces considero que el primer exponente es la figura y es el equipo que trabaja para llevar a cabo la recopilación, para conocer primero del hecho constitutivo del delito. Las formas ahora sí como conoce el delito es la recepción y corroboración de una denuncia, es la recepción de las aportaciones, indicios, evidencias, objetos, instrumentos o productos de un hecho probablemente delictivo, la atención de un llamado a las autoridades, la detención en flagrancia. Esa es una de las situaciones más difíciles con las que se enfrenta constantemente el policía primer exponente, con la detención en flagrancia. Ese tema pues ahorita lo vamos a ver, lo que son las... ahorita les explico. La detención en flagrancia, la localización y el descubrimiento. Todos los demás, lo que son la denuncia, la querella, pues es fácil porque tenemos lo que es una persona que denuncia, y nosotros en ese sentido pues podemos ir y hacer el acto de molestia donde corresponde.
La primera figura, lo que que hace el policía primer respondiente, es llevar a cabo la noticia criminis. La noticia criminis es de la noticia criminal. Para llevar a cabo la noticia criminal y comprender lo que es la noticia criminal, pues debemos de tener un poco más de noción acerca de la ciencia criminal. La investigación criminal es la investigación del delito y del delincuente. Orienta su esfuerzo a establecer la verdad de los hechos y la responsabilidad de los mismos. Entonces, esta noticia criminal la vamos a llevar a cabo con la denuncia, con la flagrancia o con la recepción o aportaciones de indicios. Son las tres formas como la noticia criminal. El policía primer respondiente se encarga de recibir la noticia criminal, por lo tanto es el primero que inicia la investigación criminal en su fase preliminar, que consiste en la delimitación del lugar de intervención. Tan fácil es nada más. El policía, cuando no existe otra cosa más, es simplemente acordonar y asegurar el lugar de intervención. Es el único trabajo de lo que hace un policía primer respondiente. En caso de que exista una denuncia, es lo único que va a hacer. Pero en caso de que pueda llegar a priorizar, entonces el policía primer respondiente, con técnicas idóneas, realiza un estudio científico ordenado de los hechos a partir de su observación, la fijación, el reconocimiento y la preservación, para realizar el levantamiento a través del adecuado embalaje y aseguramiento de todo lo que resulte necesario e indispensable como indicio para su almacenamiento y estudio posterior. Eso si fuera el caso, priorizar. El primer respondiente, como ningún otro ciudadano, debe ostentar las habilidades de pensamiento crítico, control de estrés en situaciones de emergencia. Debe de saber medir los riesgos y utilizar correctamente las herramientas con las que cuenta. Saber brindar la atención a las víctimas de delitos, identificar a grupos vulnerables y otorgarles asistencia. Tener la capacidad de identificar a posibles victimarios, reconocimiento de patrones de conducta, conocer el comportamiento humano, ser asistente médico, conocer de primeros auxilios, tratar a un presunto responsable de un delito con entera delicadeza, ser observador en la búsqueda y recolección de indicios, conocer del procedimiento para levantar indicios, realizar actas e informes, saber controlar multitudes, utilizar adecuadamente su uniforme, proteger la vida de la sociedad, conocer todas las leyes y hacer que se cumplan, garantizar los derechos humanos, obedecer las órdenes del superior, tomar decisiones que en un segundo, entre muchas otras habilidades. No es muy difícil, ¿verdad?, de llevar a cabo las funciones del primer exponente, pero nuestras leyes realmente nos lo van a permitir. Anteriormente estas situaciones no se veían. Con el nuevo sistema de justicia penal estamos hablando de lo que es un sistema garantista de derechos. Por un lado, le damos lo que es el derecho de reparación del daño a la víctima y por otro lado, con el debido proceso, mediante el debido proceso, garantizamos justicia hacia las víctimas y a los culpables, verdaderamente a los culpables, no a los inocentes. En este sentido, hablamos del principio de inocencia, a los inocentes cuando nos tocamos, pero a los culpables realmente los procesamos, los llevamos a prisión conforme el debido proceso. Entonces, la figura del primer exponente, el primer exponente inicia con la primera etapa de noticia criminal, y en base a esa noticia criminal comienza la investigación y de ahí ya se deriva todo el proceso. Para eso realmente tenemos lo que son los instrumentos internacionales que nos brindan todo el sustento legal, lo que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Carta Interamericana de Derechos Humanos, el Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, los principios básicos sobre el empleo de la fuerza y las armas de fuego por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Entre las normas nacionales tenemos la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Código Penal Federal, el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Ley General de Víctimas, Ley General de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, Ley General de Responsabilidades Administrativas, Ley de la Policía Federal, leyes locales y lo que son las estatales, los protocolos nacionales, el Acuerdo 4, 5 y 6 2012 emitido por la Secretaría de Seguridad Pública Federal. Esos acuerdos son los que firmó Genaro García Luna antes de llevar a cabo lo que son los protocolos del uso de la fuerza. Estos están basados, al final de cuentas, están basados con los principios básicos sobre el empleo de las fuerzas, el empleo de la fuerza y de las armas de fuego por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. El primer exponente inicia su actuación bajo los siguientes supuestos: en denuncia, en flagrancia y la localización. La atención a las víctimas ofendidas es lo principal y lo primero que nosotros vamos a llevar a cabo como primeros respondientes. Nuestro deber como autoridad es proteger la vida. Si en un momento dado, pues ahora sí vemos un delincuente que le ejerce una acción ahora sí en contra o quiere perjudicar la vida de otra persona, nosotros atendemos primero, le damos prioridad a la vida y dejamos ahora sí que el delincuente se vaya. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, si no atendemos la vida, nuestra responsabilidad se vuelve una omisión.
Entonces es priorizar, la priorización es la vida. Si el delincuente se va, pues al final de cuentas si existe una denuncia y conforme a la denuncia que nosotros llevemos a cabo, entonces posteriormente se llevará a cabo, como les decía, la etapa de investigación y de ahí ya se va a derivar todo el proceso penal. Pero la prioridad es la vida, es la atención a víctimas ofendidos. En caso da aviso a la Comisión Ejecutiva de Atención a la Víctima, informa, eso es lo principal, que informa los derechos que le existen a las víctimas, identifica los riesgos y determina las medidas necesarias con la finalidad de eliminarlos, neutralizarlos o minimizarlos. En caso también igual de ser necesario, pues obviamente hablamos lo que son los servicios de emergencia, a los bomberos o alguna otra autoridad que pueda coadyuvar en la seguridad. De las funciones más principales también igual el primer exponente es la preservación de los hechos, como le digo, en caso de que únicamente tengamos noticia criminal y tengamos buena comunicación con el Ministerio Público, con los peritos y con las demás autoridades coadyuvantes, entonces la función del primer exponente es únicamente preservar. Nosotros, como vemos ahí, está lo que es el policía al exterior y las policías con capacidades para procesar, los peritos ingresan al lugar del área, al lugar de la intervención. Nosotros únicamente nos abocamos en delimitar todo lo que es el área nada más. Se delimita y protege el lugar, lo documenta mediante fotografías, videograbaciones, y creo que esto es lo más difícil a lo mejor que a los policías primeros exponentes se les dificulta, lo que es llevar a cabo la documentación. Es por eso que debe tener también igual las habilidades de redacción, elaboración, documentación de los informes, tomar lo que son las fotografías, la videograbación y los croquis, dónde fue, cómo fue, porque de ahí se deriva todo lo que es la investigación. Vemos claramente cuando llegamos cómo podemos ver a lo mejor un vestigio, una mancha de sangre, una mancha de sangre en algún lado o alguna huella, o puede ser que exista todavía algún factor delicado, entonces preservamos y al momento de que arriben el personal especializado, nosotros le brindamos toda esa información para que sea una prueba soporte que posteriormente pueda ser refutada en un juicio oral. Entramos, ingresamos, pero no entramos a eso. Ahora sí, debemos de trazar nosotros una ruta única de entrada y salida. En este caso, vemos lo que es una persona que perdió la vida, no podemos ingresar y no podemos tampoco llevar a cabo una invasión a todo lo que es el perímetro. Una persona, lo que es el encargado del grupo, es el que debe de llevar a cabo, de trazar la ruta donde puede encontrar los indicios para que no se puedan alterar, no se puedan modificar. Entonces, lo primero es trazar la ruta. Si es un lugar abierto, se emplea cinta barrera, ya sea la patrulla, personas o cuando es el lugar cerrado, se bloquean las entradas y salidas del mismo utilizando una barrera, una cinta barrera, una patrulla con los postes. La priorización, como les digo, en caso de que no exista alguna autoridad que pueda ayudarnos en el momento, como policías primeros exponentes debemos llevar a cabo la priorización. No, somos únicamente priorizantes, no somos especialistas. Tenemos únicamente la capacitación adecuada para llevar a cabo una priorización. Y la priorización es cuando las condiciones sociales de la naturaleza representen un riesgo para la pérdida, destrucción, alteración o contaminación de los indicios. El policía primero exponente los recolecta con los recursos que tenga disponibles para garantizar la preservación de los mismos, considerando las circunstancias de tiempo y siempre privilegiando la seguridad de las personas y del personal actuante. Antes de priorizar, nosotros vemos, checamos los riesgos, como les digo, el policía primer exponente analiza los riesgos a los que se enfrenta. Cuando existe una denuncia, el policía va con la mentalidad de que probablemente exista personal armado, que exista alguna persona con alguna discapacidad, con alguna... que vamos a recibir, vamos a llevar a cabo una atención a alguna víctima. Entonces, también igual, entre esos riesgos, entre esos factores de riesgos, también igual podemos involucrar lo que es el clima, podemos involucrar también igual lo que es el tráfico, podemos llevar a cabo muchas valoraciones de riesgo. Los riesgos obviamente son lo principal y la principal causa de estrés del primer exponente. El policía debe tener esa capacidad de dominio sobre su persona para llevar a cabo esa medición de riesgos. Esos riesgos nos van a llevar a cabo a la priorización. Si vemos que está lloviendo y existe lo que es un enfrentamiento, lo más habitual, ¿no? O un enfrentamiento, entonces no vamos a esperar a que llegue lo que es el Ministerio Público o el perito, a lo mejor sí, ¿no? A lo mejor sí los esperamos, pero
Pero mientras tanto, pues vamos a priorizar lo que son la vida de las personas que probablemente estén heridas, vamos a priorizar también igual la seguridad del lugar y vamos a priorizar, en dado caso, las evidencias que puedan perderse. Para eso es que vamos a llevar a cabo la documentación conforme la videograbación, la toma de fotografías, y para llevar a cabo ese tipo de priorización debemos de tener un poco de conocimiento acerca de la criminalística básica, lo que es la fijación. Y al momento de llegar, pues el primer exponente pues tiene sus formas de fijación. Entre la fijación, pues ahora sí la fijación lejana, que es la fijación panorámica. Después, conforme se va acercando, es la fijación más cercana, y en un momento dado, cuando se acerca lo que es al indicio, lo que es la fijación cercana, y la fijación prácticamente donde se puede ver el indicio claramente, pero desde el arribo uno ya está pensando en cómo priorizar y cómo medir todos los riesgos para evitar una alteración de los indicios. Posteriormente a la priorización, pues el policía primer exponente deja los objetos asegurados en el lugar designado por el MP, atendiendo la naturaleza y peligrosidad de los objetos o productos del delito, así como los bienes en que existan huellas o pudieran tener relación con este, siempre que guarden relación directa con el lugar de los hechos o del hallazgo. Y después de todo esto, pues se pone a disposición. Me imagino que han escuchado hablar mucho acerca de la puesta a disposición. La puesta a disposición es la materialización cuando entrega a la persona detenida con el certificado médico y el informe policial homologado. Este es el que mucha gente, muchas autoridades, no solamente aquí en Michoacán, sino que en otros estados, también igual se ha batallado demasiado. El informe policial homologado no es otra cosa más que un informe que se lleva a cabo de forma homologada, donde el policía municipal, el policía estatal, el policía federal deben de llevar a cabo una homologación de funciones, una homologación de criterios, una homologación de actividades. Esas actividades pues las vamos a llevar a cabo en la puesta a disposición. Cuando la persona ya ha sido canalizada a una institución de salud, también igual en nuestro IPH, en el nuevo que acaba de salir en el 2017, estamos hablando de que cuando se canaliza una persona a algún otro lugar distinto que no sea el Ministerio Público, vamos a acentuarlo y vamos a indicar el motivo del por qué fue trasladado, y también igual, si es posible garantizar la seguridad, entonces ponemos lo que es personas responsables de la seguridad de alguna víctima, algún ofendido que fueron canalizados a alguna institución de salud o a algún otro lugar. Se entrega el IPH debidamente requisitados con los apartados correspondientes. Los anexos aplicables, los campos que no hayan sido utilizados deben ser testados. En otros estados yo he visto cómo le ponen una diagonal a un IPH donde no se pone. En este IPH nuevo estamos hablando de que deben ser testados conforme a lo señalado en las políticas, y en este caso le ponen no aplica a los campos que no requieran, no aplica o sin información, sin dato o sin información. Son las dos formas de testar lo que es el IPH. Ahora, de las actividades, como les decía, las formas más difíciles de llevar a cabo, las acciones más difíciles de las que se forma un primer exponente son en los actos de molestia. Si bien es cierto que los actos de molestia han sido ahora sí lo más difícil que ha sucedido en todos lados, cuando vemos y cuando detenemos, o no detenemos, simplemente restringimos brevemente la circulación de un tránsito, de un peatón. Las personas por lo regular nos dicen, ¿por qué me molesta? ¿No? ¿Por qué? O sea, si el artículo 16 me dice que no puede ser molestado en su persona, en todo eso, entonces ¿por qué me molesta? Pero así como existen personas, también igual nosotros tenemos nuestros fundamentos legales, lo que es el artículo primero, el artículo 16, son los actos de molestia, el artículo 21, que son las formas, el respeto a los derechos humanos, los actos de molestia y la función de la seguridad pública. Estos tres artículos nos brindan a nosotros, nos facultan a nosotros para llevar a cabo los actos de molestia. El artículo 75 también igual de la Ley General del Sistema de Seguridad Pública también nos faculta para llevar a cabo los actos de molestia, y los 266 más claramente del Código Nacional de Procedimientos Penales nos dice claramente en su título, actos de molestia. Pero al final, ¿qué son los actos de molestia, no? Los actos de molestia son actos temporales que afectan a una persona o su patrimonio y requieren de autorización previa por parte de la autoridad competente, administrativa o jurisdiccional, la cual debe estar justificada. ¿Cómo vamos a justificar los actos de molestia? Nosotros como policías le marcamos el alto a un vehículo. ¿Cómo justificamos o por qué detenemos un vehículo? No detenemos, simplemente realizamos un control preventivo.
¿Por qué le realizamos ese control preventivo? Probablemente porque no tenga lo que son algunas placas, probablemente porque tenga los vidrios polarizados y estén perjudicando algún reglamento de bando, o se le ponchó alguna llanta, o simplemente por hacer proximidad social. Los actos de molestia nos indica de que para llevar a cabo, para ejercer los actos de molestia, bueno, la Suprema Corte dio a conocer una tesis aislada, que es con la que nos vamos a llevar a cabo para llevar a cabo controles preventivos, sin necesidad de una orden por escrito. Estos actos de molestia, primeramente, si lo vemos desde un análisis internacional, el artículo 32.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos del Pacto San José de Costa Rica, dice: los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común en una sociedad democrática. Entonces aquí estamos diciendo que también igual la Suprema Corte, la Convención Americana, nos dice que están limitados, o sea, nosotros podemos limitar de forma racional, pero siempre y cuando exista una justificación para llevar a cabo esos actos de molestia. Las tesis aisladas, lo que es el control preventivo provisional, los 3 niveles de contacto, nos indica que debemos de tener una sospecha objetiva razonable para llevar a cabo un acto de molestia. Es por eso que el control provisional preventivo dice: la sospecha razonable que justifique su práctica debe estar sustentada en elementos objetivos y no en la mera apreciación subjetiva del agente, del policía. Dice: la autoridad debe precisar cuál era la información, hechos o circunstancias con la que tuvo para llevar a cabo para llevar a cabo esos actos de molestia, para suponer que una persona estaba cometiendo una conducta ilícita. Asimismo, ha sostenido que dicha información tendrá que cumplir con criterios de razonabilidad y objetividad, es decir, deberá ser suficiente bajo la perspectiva de que cualquier persona, desde un punto de vista objetivo, hubiera llegado a la misma conclusión que la autoridad si le hubiese contado con tal información. O sea, no solamente yo, ahora sí puedo provocar actos de molestia, sino que esos actos de molestia deben estar justificados de tal forma de que una persona normal, un ciudadano, tuvo que haber tenido o llegado a la misma determinación que la autoridad se hubiese contado con tal información. En ese sentido, hablamos de la flagrancia, ¿no? De la flagrancia. Si nosotros recibimos reportes del C4 constantemente, no tenemos ahora sí una denuncia directa, recibimos reportes del C4, el C4 nos va a brindar una información general, entonces nos va a decir probablemente un vehículo, nos va a proporcionar lo que es un dato, pero si nosotros llevamos a cabo esa recopilación de información, esos datos nos pueden servir para llevar a cabo una sospecha razonable objetiva. Y en dado caso, cuando tengamos a la vista algún vehículo que hace 2 días nos comunicaron que había sido robado con lujo de violencia, entonces tenemos esa sospecha y al momento de ver el vehículo, la volvemos ahora sí objetiva. Vemos un vehículo, probablemente no sea, probablemente sí, pero tenemos por lo menos una sospecha, no es sospechosismo, es sospecha razonable objetiva. Los términos ahora sí a lo mejor los confunden porque en varias partes informativas los policías decían por sospechosismo, pero no es sospechosismo, no existe sospechosismo, es sospecha razonable objetiva. Dice, por otra parte, dice, al revisar la constitucionalidad de la restricción, cuando la autoridad aduzca que el inculpado actuó sospechosa o evasivamente, en este caso, un policía que va patrullando, va realizando sus funciones de proximidad, o va realizando sus funciones de patrullaje, al momento de llevar a cabo su patrullaje continuamente y ve a un individuo que sorpresivamente voltea, y nosotros con las habilidades de comunicación asertiva, con nuestras habilidades de lenguaje corporal, entonces vemos que titubea tantito, entonces probablemente nosotros veamos algo que la ciudadanía no puede ver más. Entonces eso es una sospecha o es una evasión, probablemente sea una evasión, pero no solamente porque nos vea feo, porque eso que significa que ya tenemos todo el derecho de marcarle el alto o de llevar a cabo una detención provisional, no. Debe ser una sospecha razonable. El juzgador deberá analizar si la apreciación subjetiva de la autoridad se encontró razonablemente justificada a partir de elementos objetivos como son el contexto, el lugar y la hora en que ocurrieron los hechos, como le digo. El C4 nos informa, y si tomamos ahora sí lo que es la georreferenciación o analizamos los datos, entonces podemos analizar de que en tal colonia, en tal parte, durante cierto tiempo, durante un mes más o menos, se llevaron a cabo tantos indicios, tantos robos, tantas evidencias, entonces nosotros ya ponemos más énfasis en ese lado y nosotros estamos más concentrados en ese lugar y estamos observando que probablemente exista alguna incidencia delictiva, entonces ya tenemos una sospecha que en esa área, pero no sin
no vamos a decir una persona, un carro, un vehículo, una colonia, eso, sino que en esa área en particular puede existir. Entonces tenemos un fundamento para poder llevar a cabo un control provisional preventivo en algún punto estratégico, pero eso ya no le corresponde al primer exponente, le corresponde a lo que es a los mandos, a las autoridades más arriba, ¿no? La descripción de la conducta observada por la autoridad, entre otros elementos que pudieran resultar relevantes. En todo caso, el juzgador debe prestar atención en los motivos que lo condujeron a la autoridad a restringir temporalmente los derechos de una persona, debiendo descartar aquellos que pudieran haberse basado únicamente en la apariencia del sujeto o en razones que pudieran haberse basado únicamente en la apariencia del sujeto, meramente discriminatorias. De estimarse lo contrario, es decir, que baste con la presencia sin aportar mayores elementos que permitan justificar un control preventivo provisional, se llegaría al extremo de convalidar cualquier intervención en la libertad personal o en su intimidad. Estos actos de molestia claramente nos dicen que nosotros no podemos también igual basarnos simplemente por el libre desarrollo de la personalidad. Cada persona tiene esa facilidad de ser lo que quiere ser, de tatuarse, de pertenecer a un grupo interracial, de hacer lo que él quiera. Entonces nosotros vamos, en esos actos de molestia no podemos decir, no, pues es que la persona tiene una forma muy difícil de caminar, o está tatuado y parece caminar como cholo, o es una cuestión discriminatoria. Entonces nosotros debemos de respetar claramente el libre desarrollo de la personalidad. Si queremos llevar a cabo actos de molestia, debemos de tener la sospecha razonable objetiva. Debemos de contar con criterios como la actitud evasiva, y esos criterios puede ser el comportamiento inusual, el comportamiento evasivo o agresivo también igual, lo que es la afrenta. Esos tres elementos objetivos, y no es una mera apreciación subjetiva de la gente del policía, pueden ser de las tres formas. Para llevar a cabo la sospecha objetiva razonable, debemos de contar con esos tres, o en dado caso, si no son los tres, uno de los tres, pero es lo que nos va a brindar la sospecha razonable objetiva. La actitud evasiva, pues es lo mismo como les comentaba, pero ¿cuáles son ahora sí al final de cuentas los controles preventivos? Los controles preventivos, como los vemos ahora sí, son la simple mediación entre el agente de seguridad y el individuo para efectos de investigación, identificación o prevención. Muchos, ahora sí, conforme al artículo 16 nos dicen, nosotros estamos en nuestro derecho de circular libremente, no me puedes detener, no puedes pararme. Ok, perfecto, pero estamos haciendo una simple inmediación. Recordemos que pues ahora sí el C4 o los demás organismos nos indican que probablemente en cierto lugar existe alguna tendencia a lugares más conflictivos. Entonces nosotros hacemos con la simple mediación la proximidad social. En dado caso de que la persona titubee, se ponga en un sentido nervioso, no, el nerviosismo en ese sentido no aplica, pero que tenga una actitud evasiva o empiece con una actitud agresiva, como lo hemos visto en muchos videos, entonces nosotros tenemos lo que es ya un criterio para ir al segundo paso, que es la restricción temporal del ejercicio de un derecho, como puede ser la libertad personal, la propiedad, la libre circulación o intimidad. Entonces, nosotros al momento de restringirle temporalmente el ejercicio del derecho, ya podemos realizar una inspección más a fondo. El motivo del por qué, probablemente no tenga nada, ¿no? Pero probablemente alguna persona esté agresiva porque tenga algún problema familiar, probablemente tuvo algún problema con alguna autoridad anteriormente y se siente pues afectado. Pero para eso es que nosotros como policías, como policía primeramente, debemos de tener esa capacitación para llevar a cabo esa restricción temporal del ejercicio del derecho. No porque le llevemos a cabo la restricción del derecho significa que ya son delincuentes, no, son personas que también igual tienen sus derechos. Nosotros los restringimos porque probablemente están poniendo en riesgo la integridad de alguien más, o probablemente él mismo sea el que se está poniendo en riesgo. Entonces nosotros debemos de llevar a cabo esas atenciones como víctimas. Nosotros debemos de llevar a cabo esas atenciones para garantizar que todo tenga un carácter positivo en nuestra sociedad. Y por último, en caso de que se le encuentre algún carácter ilícito, alguna situación ilícita, vamos a poder llevar a cabo la detención en sentido estricto. ¿Qué es la detención? Entonces son los tres pasos para llevar a cabo una detención: simple mediación, restricción temporal del ejercicio de un derecho y la detención en sentido estricto. Son los tres ámbitos de los actos de molestia. Así como vemos claramente, el policía
se deja a veces amedrentar por el ciudadano, y son situaciones que pues, nosotros debemos de revertir y debemos de llevar a cabo para evitar ese tipo de situaciones. Debemos de manifestarle que el primer exponente no solamente es el individuo que anda en hechos delictivos, ¿verdad? Sino que el policía primer exponente tiene la capacidad, tiene la facilidad y tiene las habilidades necesarias que se requieren para llevar a cabo la función policial. Otra de las funciones ahora sí que más difíciles viene siendo lo que es para un policía primer exponente es el uso de la fuerza. ¿Cuándo vamos a poder utilizar la fuerza? En el 2017, el protocolo de actuación de la Policía Federal sobre el uso de la fuerza, el 10 del 2017, Manelis Castilla Cravioto nos otorgó lo que es este protocolo de actuación, con los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad. El uso de la fuerza es presencia policial, la verbalización, control de contacto, control físico, técnicas defensivas menos letales. Aquí este fue el más difícil ahora sí para nosotros de controlar. Técnicas defensivas menos letales y la fuerza potencialmente letal. Las menos letales, ¿por qué? Porque al final de cuentas, si le ponemos en ese sentido técnicas defensivas no letales, todas las técnicas defensivas son letales. Si aventamos ahora hacia un gas, también un gas es letal. Si nosotros defendemos el derecho, también igual puede ser que el gas, en dado caso, lastime y pueda accidentalmente pues dañar o perjudicar la vida de una persona, ¿no? Entonces, dependiendo del gas, dependiendo de la capacitación, nosotros ahora sí le vamos a denominar técnicas defensivas menos letales. Manelis Castilla Cravioto nos indica que nuestros principios son la legalidad. Todos sabemos que es la legalidad pues es claramente en lo que está escrito, ¿no? La necesidad, la proporcionalidad. En el acuerdo 04-2010 del Secretario de Seguridad Pública, por el que se emiten los elementos generales para regulación del uso de la fuerza pública por las instituciones policiales y a los órganos desconcentrados en la Secretaría de Seguridad Pública. Este es basado principalmente en el Código de Conducta para funcionarios encargados de cumplir la ley. Los principios también igual son la legalidad, la necesidad, la racionalidad, la oportunidad y la proporcionalidad. Los niveles de la fuerza, la presencia, la verbalización, el control físico, las técnicas defensivas no letales y la fuerza potencialmente letal. Estos usos de la fuerza los podemos llevar a cabo de una forma racional, y para llevar a cabo es solamente si es real, actual o inminente. En nuestro protocolo de la Policía Federal estamos hablando que el artículo 11 nos dota de que dice nos debe de dotar de equipo idóneo para el ejercicio de sus funciones. Y una de las cosas ahora sí que nos atañe, que nos involucra más, es contar con equipo videográfico para acreditar que la actuación se efectúa a los principios constitucionales. Nosotros ya no solamente podemos ir y decir, no, pues vamos a informar de que pasó esta situación, sino que en dado caso de que queramos, tenemos la autorización o contamos con nuestro protocolo, el cual nos indica que nuestra actuación debe también igual ser videograbada para en un momento dado designar responsabilidad. En este caso, al momento de llevar a cabo lo que es los actos de molestia, nosotros iniciamos lo que es con la presencia policial. La presencia policial es únicamente la forma de vestir. Nosotros utilizamos la fuerza policial con la presencia policial cuando vamos patrullando. Es un efecto disuasivo que nos va a indicar que estamos realizando una fuerza sin tener un contacto con la sociedad, un contacto directo. Entonces, con nuestra presencia policial estamos garantizando lo que es la seguridad, estamos llevando a cabo lo que es una situación en lo que el ciudadano o la persona que probablemente pueda actuar en contra de algún ciudadano pues ya no quiera hacerlo y desista de esa acción. Entonces, al momento de tener esa presencia policial, para llevar a cabo la presencia policial, debemos también igual de cumplir ciertos requisitos, debemos de tener una vestimenta formal, debemos de tener un reconocimiento, debemos, como el compañero que trae lo que es su vestimenta, entonces estamos viendo claramente que él viene claramente uniformado y llevando a cabo lo que es la presencia policial. Tiene todas sus insignias, tiene todos sus recursos, tiene todo su vestimenta, tiene sus botas, tiene todo. Entonces él está llevando a cabo ahorita la presencia policial y en ese caso un uso de la fuerza y garantizando lo que es un derecho hacia la sociedad. En dado caso de que se presente alguna situación, él ya como uniformado, como autoridad primer exponente, puede llevar a cabo lo que es la verbalización en caso de que probablemente exista alguna persona que se niegue a cumplir alguna situación.
ya va incrementando, va abusando, y en caso de que no pueda llevar a cabo un control de contacto, después un control físico, y en caso de que pues, no desista de esa actuación para llevar a cabo o lastimar el derecho de una tercera persona, puede utilizar técnicas defensivas menos letales. Una técnica defensiva menos letal no es por decir, no es agredir, tampoco es ahora sí defenderse, sino que es llevar a cabo alguna técnica defensiva. Probablemente le dé un golpe, pero nosotros le podemos llamar técnicas defensivas. Nosotros como autoridades no podemos golpear, no podemos dañar a la sociedad, pero sí podemos hacer que la sociedad simplemente tenga ese control. En caso de que te venga armado y que alguna otra persona venga armada, también igual, no porque vengan armados significa que el compañero pueda llevar y realizar lo que es un tiro o una acción directa hacia la persona. Para llevar a cabo lo que es la fuerza potencialmente letal, debe de cumplir con los requisitos, debe de ser real, actual e inminente. La inminencia es el sentido más estricto del uso de la fuerza. Esta inminencia se lleva a cabo en un milisegundo, cuando el presunto delincuente, la persona que está posiblemente armada, hace lo que es un movimiento para llevar a cabo o ejecutar o accionar el disparador, es cuando el policía, primer exponente, puede llevar a cabo la fuerza potencialmente letal. Si la persona va de espaldas, no podemos dispararle, porque nosotros no estamos siendo agredidos. Si la persona va en huida, pero lleva su arma aquí abajo, tampoco podemos disparar, porque no es una situación que nosotros podemos manifestar que fue un peligro inminente. Pero si en este caso la persona que va huyendo con un arma hace lo que es levanta el arma y quiere dañar a un tercero, entonces nosotros, si vemos claramente, tenemos un milisegundo, un microsegundo para llevar a cabo esa inminencia. Aunque vaya de espaldas, nosotros simplemente por proteger la seguridad de otra persona podemos llevar a cabo lo que es podemos utilizar la fuerza potencialmente letal. Pero mientras tanto no podemos hacer otra cosa. ¿No? El control físico, las técnicas defensivas menos letales, como les digo, al momento de una manifestación, podemos utilizar lo que son probablemente a veces granadas de humo, granadas de GACN, GACS. Para llevar a cabo ese tipo de técnicas, debemos de conocer de qué se trata el GACS y el GACN. No podemos simplemente decir, el GACS es azul y el GACN es el rojo, ¿no? Entonces también igual debemos de llevar a cabo una práctica adecuada de esas granadas, debemos de tener el conocimiento adecuado para utilizar esas técnicas menos letales, porque al final de cuentas son menos letales. Son letales. Probablemente existe una persona entre la multitud que parezca de asma, y si aventamos lo que es una granada con GACN, probablemente no le perjudique nada, pero se le van a tapar las vías de respiración, y si se le tapa las vías de respiración, va a caer desmayado, y si no se le brinda atención médica al momento, se va a morir. Entonces, son técnicas menos letales, no son, ahora sí, técnicas totalmente adecuadas. En cambio, el gas, ahora sí, el CS es un poco más potente, si el GACS y se lo aventamos a una multitud, en instantes, en 2-3 segundos, toda la multitud va a caer desmayada. Si no los atendemos, pueden caer ahora sí en un paro respiratorio y por ende, pues, ahora sí la muerte. Entonces, para llevar a cabo ese tipo de técnicas, debemos de tener también igual el conocimiento adecuado. El control físico y el control de contacto son los más fáciles. Para llevar a cabo lo que es para brincarse de la presencia policial a la fuerza potencialmente letal, no es necesario escalar los grados. Desde lo que es la presencia policial podemos llevar a cabo la fuerza letal. También igual de la presencia policial podemos llevar a cabo técnicas defensivas menos letales. No es necesario que vayamos escalando para utilizar la fuerza gradualmente. Esto es de un peligro real, actual o inminente, dependiendo cómo la situación y cómo el riesgo vaya llevándose conforme lo que hace lo que es el policía primer exponente. Otra de las cuestiones más difíciles del primer exponente es el procesamiento y la fijación de los indicios en el lugar de la intervención. Ya hablamos que el policía primer exponente va a llevar a cabo lo que es una observación preliminar al momento de llegar al lugar de la intervención. Observa, analiza, lleva a cabo lo que es un análisis de la situación y inmediatamente brinda protección. En la observación están la búsqueda, la ubicación y la localización de indicios. En este momento, el policía primer exponente únicamente va a coordinar, va a delimitar el área, pero tomando en cuenta la preservación, la observación y la protección de todos los indicios materiales probatorios que en un momento pueden llevarse a cabo. Y documenta a través de fotografías, como decía, toda la información antes de que llegue alguna otra autoridad.
con la vista panorámica, la vista general, la vista media, la fijación a 90 grados con alfanumérico, eso ya es cuando llevamos nuestro equipo de primer exponente, la fijación a 90 grados sin alfanumérico, y de acercamiento a la fijación con testigo métrico a 90 grados de forma cercana, y el gran acercamiento a la fijación ubicando rasgos, huellas y de ser posible con el testigo métrico. Todas estas funciones que vemos aquí es lo que debe hacer un policía primer exponente. Por eso digo, el policía no solamente es llegar, detener y meterlo y remitir al Ministerio Público. El policía primer exponente debe llevar a cabo tantas habilidades, debe tener tantas funciones y debe de tener habilidades. Esas habilidades ahora sí son de criminología, de criminalística, y debe de, también igual de limitar la atención a víctimas, debe de saber el uso de la fuerza, debe de llevar a cabo varias enmiendas para preservar el lugar de la intervención. Si nosotros alteramos todo esto, si nosotros no llevamos a cabo esto, entonces estamos hablando de una impunidad marcada, que es lo que ha pasado constantemente. En sí, pues ahora sí son bastantes las funciones que un policía primer exponente debe de llevar a cabo. Por el momento, pues ahora sí es lo que podía comentarles, ya que pues ahora sí el tiempo es mínimo, el tiempo es escaso, pero en un momento dado, pues me gustaría simplemente decirles que el policía primer exponente es la suma de habilidades que debe de tener para poder llevar a cabo una función, y la función se va a llevar para evitar simplemente que exista una impunidad marcada. Al momento de llevar a juicio es como vamos a ver si realmente el policía primer exponente está capacitado para ejercer sus funciones. Cuando después del juicio se sanciona al responsable, es como vamos a ver que efectivamente la autoridad es hacer nuestro trabajo, y es donde vamos a ver el resultado total del primer exponente. Pues por mi parte sería todo, y les agradezco realmente que hayan asistido a esta pequeña exposición, a esta pequeña exponencia, esperando que haya sido de su agrado. Gracias. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Ya fuera de cámaras? Sí. Yo creo que sí. Sucede muy a menudo, yo lo veo. Yo soy Lamberto Hernández, estoy en la maestría de comunicación, reportero desde hace 5 años, en Red 113. En una escena, en un accidente donde hay ya sea personas muertas por bala o un accidente automovilístico y que haya personas fallecidas y lesionados, hemos visto que llega la policía, no a programar luego, llegan, le dan 1000 vueltas al vehículo, por decir, le toman fotografías por todos lados, hasta las placas, y andan revisando al fallecido para ver quién es y todo. Y se van retirando, filmando. Llegan los de Protección Civil y también revisan, toman sus fotografías. Llegamos los de prensa, no pongan los cordones, pero no los pongan a 20 metros, pónganlos a 100 metros o a 200 metros para que no tomen las fotografías. Ellos ya las tomaron, ellos ya las subieron, ya las vendieron, más cerquitas. Pero luego llegan los de la fiscalía a hacer su trabajo y no permiten que se mueva nada, ni que dejen rastros, ni que hagan nada. Cuando ya todo prácticamente está contaminado ahí, ¿qué procede? Es lo que les comentaba simplemente. Esta situación del primer exponente es una situación ahora sí que nadie le ha tomado la importancia de vida. Ustedes como sociedad son el vínculo prácticamente que va a ayudar a que esa función o esa figura sea la básica para garantizar un Estado de Derecho. Nosotros no podemos llevar a cabo la función total y plena, entonces para eso la sociedad, al momento de conocer lo que es el primer exponente, de saber de qué se trata el primer exponente, son los que pueden decirle, ¿sabes qué, policía? La verdad, estás dejando vestigios en la zona ahora sí donde se encuentra algún vehículo con robo, alguna persona que fue asesinada, no sé. Entonces, si nosotros como sociedad no apoyamos en ese sentido a delimitar al momento de que ocurre un accidente, entonces el policía menos lo va a hacer porque ya está contaminada todo el área. Nosotros y los periodistas tienen esa cuestión de llegar y tomar fotografías, sí, está bien, pero es menester que simplemente conozcan lo que es la función del primer exponente para que en un momento dado sepan que a 50 metros deben de delimitar el área y a 50 metros por lo menos tomar y con la vista panorámica fijar
y esa como quiera puede ayudar al primer exponente, porque el primer exponente puede llegar después, pero esa vista, esa fijación que se hizo el primer fotógrafo o la prensa puede servir para checar los vestigios o los indicios que puede haber existido en ese momento. Si en un momento dado ha pasado en otras situaciones que tratan de llevar a cabo simulacros, ¿no? De que existe lo que es un enfrentamiento como hace tiempo en Tanguato, que la prensa mostró lo que es personas con armamento y los elementos federales mostraron personas sin armamento y ya después personas con armamento, o sea, fue una cosa. Entonces, si la prensa mostrara en un momento ese tipo de situaciones y se involucrara más como sociedad en el primer exponente, desde un principio estaría ayudando para evitar esa impunidad, como usted lo dice. La impunidad, claramente, al momento de llevar a cabo y de tomar signos vitales, de tomar huellas y que todo el mundo pise, que todo el mundo hace, que todo el mundo toma fotos, está marcada totalmente una impunidad. Llega lo que es la fiscalía y lo que hace es llevar a cabo lo que es el levantamiento de indicios, el levantamiento de huellas, pero ya está todo contaminado. Entonces, si se llevara a cabo una investigación como tal, los peritos van a sacar huellas del policía, huellas de este, huellas de este, huellas de este, de todo el mundo, y a quién se le va a fincar la responsabilidad. Se supone que para eso es el primer exponente, para evitar que nadie más llegue al lugar de la intervención, delimitar el área y evitar todo eso. En caso de que exista lo que es la coordinación interinstitucional con el Ministerio Público, entonces esa coordinación le debe decir al primer exponente, ¿sabes qué? Prioriza. Pero mientras no exista nada, eso ya prácticamente es una cuestión más cultural que una cuestión más metódica en ese sentido. Es que pareciera que nada más es con los medios de comunicación, porque todo el mundo anda en la escena del crimen. En el acoronamiento llegamos, pero la fiscalía, si nos metemos un metro, ya nos quieren quitar responsabilidad porque ya contaminamos y que ya nos quieren hacer una carpeta de investigación. Cuando la policía, que son los primeros que llegaron, anduvieron todo alrededor, ya abrieron los vehículos, ya hasta revisaron la cartera del fallecido para ver quién era, sacan datos, ya le avisaron a la funeraria para que vayan a su casa a decir que ahí está un muerto. Ya vendieron las fotografías porque ellos primero llegaron. Nosotros los de la prensa estamos de aquí al cerro, tenemos que utilizar ya los tripiés o los telefotos de gran capacidad para poder hacer los acercamientos con telefotos. Usamos los drones también. Yo no sé qué tan penado esté como que eran los drones, tenemos que utilizar los drones para que llegue arriba y tomar las panorámicas, pero tenemos que ingeniarlo también nosotros. Sí. Si ellos acomodan 50 metros, pues nosotros vamos a arrimarnos a 10 metros por arriba. Así es. Sí, no se comprende claramente, digo, pero ya es una cuestión más cultural que metódica. La metodología o el protocolo está escrito. ¿No? La otra, también en los contactos. Llegar antes que la policía, es lo que procuramos hacer también. Llegar a hacer nosotros, nos vamos, como están mis compañeros, ya vienen del abordador, del autobús, ahorita, pues por eso llegan las sirenas de la ciudad de Salamanca. Ya vienen con las fotografías, ya van las ambulancias, todo. Procuramos ganar después también. Sí, no, sí, y esa es una cuestión también, igual como les digo, es una cuestión cultural, es una coadyuvancia que debe ser entre sociedad y autoridad. O sea, no, como les digo, el policía primer exponente, en un principio tiene estrés, siempre tiene estrés. Al momento de verificar, usted claramente cuando recibe la noticia criminal, ¿qué es lo que siente? Ansiedad, ¿no? Entonces va, toma foto y tiene un estrés. El estrés no es solamente sentirse así, no, o sea, pararse, ¿no? Sino que hay diferentes tipos de estresores, ¿no? Lo que es la ansiedad generalizada, lo que es el policía prácticamente tiene el estrés agudo, tiene estrés postraumático. Entonces ha tenido muchas situaciones, ha vivido muchas situaciones, entonces siempre tiene ese tipo de estresores. Entonces ustedes como sociedad, al momento de ayudar a la policía, entonces el policía se va a sentir un poco más desahogado. El primer punto es ahora sí medir los riesgos, evitar ahora sí llegar a la escena del crimen y por respeto simplemente preservar. Si lo que es el periodista llega primero, ok, entonces vamos a delimitar nosotros, si llega primero exponente, ok, ustedes en este caso probablemente pueden ser como una autoridad coadyuvante, ¿no? Pero no son autoridades, pero probablemente sean coadyuvantes del primer exponente. Entonces delimitan y ya pueden decirle, primer exponente, mira, nosotros estamos aquí, llegamos y ya más o menos hicimos lo que es el acordamiento. No hemos ingresado, pero te otorgamos a ti como primer exponente la forma para que tú traces tu ruta e ingreses al lugar de los hechos, al lugar de la intervención. Esa sería una forma, pero ya sería entre sociedad. Gracias. Yo difiero un poco de lo que está diciendo en ese sentido, ya que, como se dice, la función del primer respondiente, su función principal es acordar, resguardar. En este caso, como dice el señor, se tiene que llegar, si llega primero, es parte del proceso. O sea, como responsable civil tiene que agarrar y responder a su responsabilidad y decir, yo cuando llegué encontré esto. Pero si él hace lo que dice, que agarra, llega al lugar
Exacto. Sí, él no puede sofocarse y decir, es que estoy nervioso, no. Él tiene que sofocarse a esa función como primer respondiente. Por tanto, aquí no podemos evadir una responsabilidad que le están fincando al policía, pero si vemos oficialmente quién es el primer respondiente, considero que es el Ministerio Público, porque el artículo 21 constitucional dice que es el encargado de la persecución y del delito. Entonces, las policías son coadyuvantes. Por consiguiente, a lo mejor estamos mal en la función del primer respondiente, porque el primer respondiente, el que va a llevar el caso ante los tribunales, será el Ministerio Público. En este caso, lo único que tomará es la versión de que en ese sentido, probablemente tenga razón cuando dice que la persona que llega primero puede contaminar ahora sí. Por eso digo, es la coadyuvancia que puede existir entre el policía primer respondiente, como le digo. ¿El único que puede coordinar no es él? No, es el primer respondiente, pero él puede por lo menos simplemente fijar. Sí, pero tiene que tener cuidado de no contaminar. Esa es una No cultura. vas a ver porque no está capacitado. Sí, exactamente, es una cultura con la cual se debe de involucrarse más en lo que es la figura. Probablemente también igual exista lo que es esa situación, como dice el Ministerio Público, pero si fuera el Ministerio Público no se encuentra patrullando en las calles y no realiza actos de flagrancia. En actos de flagrancia. Ahora los jueces tienen que acudir a los juicios. Entonces el Ministerio Público no acude a la debe de. Sí, hay situaciones precisamente, el protocolo del primer respondiente, el protocolo primer respondiente en esta actualización 2017, ahí se finca la responsabilidad en caso de que el policía del Ministerio Público, el Ministerio Público o los auxiliares desistan de su labor, que no quieran llevar a cabo esas funciones. Sí, pero como vemos ahora, como sociedad. las funciones del primer respondiente en sí, estas funciones se las está otorgando una ley secundaria, no se las está otorgando una ley primaria, se las otorga al Ministerio Público. Entonces, ahí pudiera haber una confusión de quién es el primer respondiente oficialmente. Sí. Considero. Sí, es buena su punto de vista realmente. Digo, pero en cierta forma. Por respecto a lo que dice, como decía, la responsabilidad, si el primer respondiente lo omite, el primer respondiente es responsable de lo que suceda en el Es como lo leí en un principio, lo que es el perfil de un policía. El policía debe tener, es la suma de tantas habilidades y no es justificante que tengas tres. Como dice, no es justificante que no sepa atender víctimas, no es justificante que no sepa llevar a cabo las funciones. La principal arma que tiene lo que es un policía es su preparación. Y esa preparación es lo que va a llevar a cabo a tener un resultado en nuestro sistema de defensa penal. Dice la figura, tener múltiples habilidades y ejercerlas en un momento impredecible e inesperado. O sea, nosotros debemos tener esa capacidad para ejercer todo tipo de funciones sin necesidad de que yo me siento así o me siento no, sino que vamos es parte del trabajo y por lo mismo también igual es un reto en el cual el sistema debe de involucrarse porque un policía primer respondiente antepone muchas cosas para llevar a cabo su función y entre esas cosas pues así los retos pues son los pocos salarios, infinidad de cosas que ya son políticas pero desgraciadamente ahora la función del primer respondiente es muy focalizada en la cuestión de los juicios orales. Entonces debe ser muy consciente el policía de su actuar y de las acciones en las cuales puede intervenir. Y también debe de acrecentar sus capacidades y sus habilidades para poder desempeñarse como un primer respondiente. Así es por eso que nosotros estamos aquí en la Universidad Virtual apoyando en esa situación, en la suma de habilidades. Muchas gracias. Agradecemos la presencia del ponente. Le voy a pedir a mi compañera que le haga entrega de un reconocimiento. Si lo podemos leer, por favor. Sí. La Universidad Virtual del Estado de Michoacán otorga el presente reconocimiento a Salvador Suárez Gabriel por su participación en las segundas jornadas académicas UNIVIM 2019, dictando la conferencia La función e importancia del primer respondiente de la Facultad de Derecho, la cual se llevó a cabo en la ciudad de Morelia, Michoacán, el día 27 de mayo de 2019. Gracias.